la periodista Dalila de Proceso. Antes llegaban con el presidente y pues el presidente pues lo único que puede hacer es escucharlas, porque pues mujer con hombre, pues el hombre no puede hasta cierto punto ponerse a discutir con las mujeres y pues se las escuchaba. Pero pues con la presidenta es mujer con mujer y pues hasta cierto punto la presidenta pues se desespera porque trata de poner su agenda, realmente se toma casi todo el tiempo de las preguntas, pasando por encima de pues de todos los que están ahí. Pero veamos cómo es que esta periodista se comporta igual que la otra que se llama Reina, ¿no? Pero Reina es como que hasta cierto punto como un poquito inocente, ¿no? Pero esta es así como más agresiva. Pero pues veamos cómo es que se comporta. Sí. Bueno, a ver, por acá. Gracias. Dalila Escobar de Proceso. Primero, bueno, preguntarle sobre nuestra edición del mes de febrero, en donde, bueno, como se sabe, ya unos meses antes de que lo capturaran, Ismael Zambada en mayo buscó a la revista para dar algunas declaraciones, para un recorrido incluso en el lugar donde estaba. La plática se dio unos días antes de que fuera capturado y, bueno, pues ahí declaró que en México se le puede detener a algún capo, a algún narcotraficante reconocido, que sea líder, cabeza de algún grupo criminal, y la actividad seguirá porque hay muchos interesados en esa actividad, en el tema del tráfico de drogas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. También, bueno, pues aseguró que si hay violencia en el país es porque las autoridades, en específico las locales, no hacen su trabajo. También, bueno, dijo a Proceso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón en el tema de la estrategia de abrazos, no balazos. Primero, y bueno, también insistir en la pregunta en torno a que, bueno, él mencionaba que el fentanilo no era producido por su facción en el cártel de Sinaloa, es decir, por los mayos, sino que pudiera ser por alguna otra, en este caso estaría apuntando hacia los chapitos o del lado del Chapo Guzmán. Quisiera preguntarle primero, bueno, pues si en efecto este asunto han encontrado que si en efecto no se ha podido terminar con el tema del narcotráfico, si es porque la autoridad no hace su trabajo, en específico el asunto de los municipios, de los estados también, como sabemos, y el asunto también del fentanilo, si en efecto tiene información de que es solo una facción del cártel el que tiene esta producción, que es lo que acusa el gobierno de Estados Unidos que llega hasta su país en primera instancia, Presidenta. Yo creo que no. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Pues nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son pues las cabezas del Gabinete de Seguridad: el secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente. Pues es que hasta cierto punto, como dice la presidenta, el que quiere buscar una droga, pues que busque, o que él sabe quién se la vende, y pues el que se la vende que se dedique nada más a eso, porque es innecesariamente que tenga que crear tanta violencia, ¿no? Y hasta cierto punto pues son tontos, porque dijeron, bueno, pues si nada más nos dedicamos a vender al que requiere nuestro producto, pues se le entrega y ya se acabó todo. ¿Por qué tener que armar escándalos y
y desmadre, ¿no? Para poder, se creen tan poderosos como para decir somos aquí el poder y nuestros chicharrones nada más truenan aquí. Pues no debe de ser así, porque finalmente el pueblo lo que necesita nada más es paz, es tranquilidad. Para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y ahí no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral. La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí, que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos. No nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad, y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación. Y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía: abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección. Aquí a lo que se refería el presidente en abrazos no balazos era la diferencia que hizo Calderón, porque con Calderón pues llegaban los grupos armados y disparaban a diestra siniestra, y cuando se llevaban a gente inocente le preguntaban a Calderón, y Calderón lo que decía: no, pues es que son daños colaterales. O sea, es como decir, bueno, pues si ahí estaban y era necesario acabar a alguien, pues no nos importaba quién estuviera ahí. De hecho, si tú estabas ahí parado, pues tú tenías la culpa por estar ahí, ¿no? No tanto los que llegaban a acabar con los criminales, pero en fin, esta es la diferencia entre uno y otro. En esta sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración pues de esta persona, pues, que se haga cargo quién hizo la entrevista. Precisamente sobre eso, bueno, la defensa, como usted menciona, del expresidente Andrés Manuel López Obrador es igual pues de la estrategia, pero con podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia
que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024, a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces... Esta Dalila hasta pareciera que se hace la tonta o es tonta. Le está diciendo el presidente, la única estrategia del presidente era atender las causas. Él siempre lo decía, vamos a atender las causas. Y aquí la doctora Claudia pues está diciendo, tenemos 4. O sea, sí es diferente la estrategia porque son 3 más que las del presidente. Las del presidente nada más era una, la de decir atender las causas. La de la presidenta ya fortalecieron porque también el Poder Judicial había impedido al presidente que fortalecieran la Guardia Nacional. Bueno, pues ya se fortaleció con las reformas a la Constitución. Y otra de sus estrategias pues es la cuestión de tener inteligencia, de trabajar investigando dónde están, cómo se mueven, sus horarios, qué rutas. Eso es la inteligencia que ellos investigan, cuáles son sus modus operandi de los delincuentes. Es parte de esa estrategia y sí es diferente porque son más puntos, son 4. Pero a Dalila pues parece que quisiera que le contestaran. Hasta cierto punto son como trampas que ella le pone para que la presidenta se enrede y pues diga tonterías y de ahí se agarren para estarla criticando como siempre lo hace, ¿no? Es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente a los jóvenes, educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias... ¿Por qué no todas esas preguntas se las hacen mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema... Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor, y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Bien, Presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente, justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es... A ver, vamos con calma. Te conmino a que siendo reportera hagas una investigación
y nos la vienes a presentar aquí a la mañanera, de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información, porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Si gustas, el fiscal general de la República puede contestar, porque es importante que hagas la investigación y que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo recordamos, Presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de, no que no se, lo que le pregunto es, no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No de acuerdo hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo ¿no? prueba. Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó te pues de la conmino investigación. a que hagas bien la investigación, y mañana que viene el fiscal general de la República. Los presidentes del PRI y del PAN estaban acostumbrados a hacer acuerdos, sus acuerdos por debajo del agua, y ella cree que pues ahora Morena pues también se dedica a hacer acuerdos. No fue así. Cienfuegos no tenía una investigación, no tenían pruebas en nada de contra de él, no tenían ninguna prueba, y pues finalmente por eso se le liberó. A García Luna pues lógicamente si tenían pruebas, si tenían todo, entonces por eso no lo dejaron suelto, no lo dejaron salir, ¿no? Por eso se lo quedaron. Si Cienfuegos hubieran tenido pruebas en contra de él, pues no lo hubieran dejado libre así de fácil. Pero pues él dice León, todos creen que son de su condición. Los del PRI hacían sus acuerdos por debajo del agua y ahora creen que todos también hacen sus acuerdos. Que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del colegio militar. Entonces asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del colegio militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Entonces es importante porque se acostumbra a veces por algunos medios dejar la pregunta a la mitad. Mezclar verdades con mentiras. Mencionar algún tema que no tiene la base completa. O mentiras. Entonces, o verdades a medias. Yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México ese caso y cuál fue la razón de la liberación. Sí, que nos responda en todo caso si en efecto la Fiscalía de Estados Unidos hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo recuerdo de una manera distinta, por eso que mañana el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, Presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se... Ahí está, mira. Las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. No les gusta.
Presidenta, preguntarle sobre el tema de los aranceles. Le mencionaba yo, le preguntaba sobre el tema de los elementos que México envía hacia la frontera. En algún momento Estados Unidos puso sobre la mesa que ellos estarían presionando de alguna manera o estarían enviando de alguna forma o planteando de alguna manera también elementos, y de esa manera a lo mejor México fue como aceptó enviar esta cantidad de elementos a la frontera. ¿O por qué no se hizo esta propuesta antes de llegar hasta el punto pues de que se aplicaran aranceles? Y también sobre ese sentido, ¿Cómo no entendí tu pregunta? Si tiene que ver el tema del envío de los elementos a la frontera norte con un planteamiento que haya hecho Estados Unidos de enviar a sus propios elementos, o hasta qué fue lo que hizo a México tomar esta determinación una vez que se aplicaron aranceles y no previamente. Esto en el marco del discurso que dio usted el pasado 5 de febrero, reconocido en torno a que, no entiendo al tema tu pregunta. de la intervención. Si me puedes hacer la pregunta. Sí, Presidenta, si en el planteamiento que hizo Estados Unidos a México hubo algo que detonara, o qué fue lo que detonó que México tomara la decisión de enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Fue la plática México. que tuvimos, es público. Sí. No hay nada que esconder. El presidente Trump, desde su campaña y después, posteriormente, habló de los aranceles, él le llama, o en Estados Unidos le llaman tarifas. Entonces, es una decisión que no tomamos nosotros, toma el gobierno de Estados Unidos. Previo a eso pedimos una llamada con el presidente Trump. Él decidió hablar el lunes por teléfono, el martes se aplicaban los aranceles. Entonces, en este diálogo que tuvimos, pues ustedes saben, es público, que ha dicho que le interesa que no pase fentanilo de México a los Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Te pregunto yo. ¿Ha sido público que el presidente Donald Trump haya dicho que a él le interesa que no pase fentanilo de México hacia los Estados Unidos? Sí, de hecho, por eso la pregunta. Bueno, entonces, sobre ese tema que planteamos, o que le planteé yo en la llamada, presidente Trump, nosotros podemos fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de aduanas. Le pido a usted que nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México. Eso fue lo que hablamos. Y a partir de ahí salió la propuesta de que hubiera 30 días. Donald Trump, su manera de negociar es meter miedo, de amenazar, para hasta cierto punto doblegar a su contrincante y ya después negociar con él, pero como ya está doblegado, pues todo lo que él negocie va a ser a su favor. Pero en este caso no es así. La presidenta no se doblega ante nadie. Así es que él hará su procedimiento de querer amagar y finalmente cree que cuando ya se haga la negociación, la otra persona ya está doblada por el miedo que le inculcó supuestamente él en el momento en que amagó. El domingo pues amenazó con 25% de aranceles al aluminio, y pues simplemente nomás lo dijo, no ha hecho nada. Él lo anunciaba que iba a ser para hoy. Hasta esta hora pues la presidenta no ha visto que se haya firmado algún documento por el cual se aplique los aranceles del 25% al aluminio, y pues ella no puede hacer nada hasta que el presidente Donald Trump no tenga acción. Días de plazo para trabajar el tema del comercio, de lo que él llama no le llama el subsidio, sino de que el déficit, el llamado déficit, para que habláramos de ese tema, para que habláramos también de el tema de el fentanilo y también y de la seguridad, cada uno respetando nuestras soberanías, y también sigamos colaborando en el tema de migración. Entonces ese fue el acuerdo, no hay absolutamente nada que esconder, lo dije claramente, enviar 10,000 elementos de la Guardia a la frontera y todos los 4 puntos que quedamos en acuerdo. Bueno, ya vimos cómo es esta periodista Dalila,
Y pues hasta aquí fue toda la información, y si les gustó mi video, pues suscríbanse a mi canal, y si no les gustó, pues de todos modos suscríbanse. Bye, hasta luego.